Hola, bona nit, què tal? Benvinguts a una nova sessió de Deportez, la casa de l'esport, així, a la televisió d'Eivissa i Formentera. En el nostre primer temps repassem tot el que ha donat de si Planeta Futbol Pitius. Cap de setmana victoriós a segona B, triomf de l'Au d'Eivissa davant l'Andorra i victòria important en remuntada de la penya esportiva davant l'Olot. Serà en desplegar el nostre sumari i en tercera, eixe superderbi, eixe supermatch que se'n van portar el C d'Eivissa al Quico Serra davant el Sant Jordi per 0-5. Abans que res, repassem els golassos que es deixa el cap de setmana. Ahí veiem els dos últims gols de Casagols de Davo per donar aquesta victòria, aquest títol, reafirmar el títol de l'Au d'Eivissa. Esta nit contem amb la presència d'un amic, director esportiu del C d'Eivissa, que està d'enhorabona, Sergi Tortosa. Bona nit. Bona nit. Benvingut. Gràcies. Toni Torres, molt bona nit. Bona nit. Benvingut. Gràcies. Dissabte al Quico Serra i diumenge a Santa Eulària. Ara després repassem tot. I algú més que va caure. Y el lunes a Can Ventosa. Ernesto, molt bona nit. Contigo, pero para leer un TVO. Ese Gassi, 12, una docena. Ahí seguimos, Y ya estamos salvados. No paramos. Y Juan Mesa, la Champions. Buena nit. Digo que estaba en Can Ventosa, me extrañó, va a comer a menú, no lo sabía. Escucha una cosa, yo antes de que empecemos a poner malas caras, que yo sé que los va a ver De que escalfe el ambiente. sí quiero mandar un abrazo al Gasifred porque Vicent, que es muy amigo mío, me mandó por medio de Ernesto unos mensajes que tenemos unas cositas Están allí, esperantes para ver si vas a creo que hay compartir. alguno más que tiene que ir a recogerlos a la puerta y a ver si coincide un santo día que podamos ir, porque les debemos una visita, o yo les debo una visita al Gasifred. Yo quiero ir también, pero mandarle a Can Ventosa una ambulancia, porque hasta ahora está durmiendo. No, lo haremos por la tarde, a las 4 de la tarde. El pròxim partit, allà estarem tots. Sergio, arribava aquest supermatch, partit important després de l'empat davant el Formentera, partit, podíem dir, estrany, per la contundència del marcador, però vital el pas donat per el C d'Eivissa. Bueno, extraño... Per al públic, per al públic. Nosotros estamos convencidos de que de puertas para adentro que podíamos ganar, porque si una de las cosas que tanto Alberto Gallego como los técnicos tenían muy bien estudiado al Sant Jordi, ¿no? Sabía sus puntos fuertes, que ahí está, ¿no? Por el temporón que han hecho, pero también tenía muy estudiado los puntos débiles donde se le podía hacer daño y salió a la perfección, ¿no? Yo creo que fue un partido de dos equipos valientes y donde realmente pues, sabíamos nosotros en qué momento teníamos que sacar nuestras cartas y salió a las mil maravillas de los técnicos lo que habían propuesto durante la semana, que había estado yo muy cerca viendo lo que quieren hacer en Sant Jordi, y al final pues el resultado está ahí, ¿no? Yo creo que muy merecido de lo que se vio en el partido y de lo que hicieron mis jugadores, ¿no? Ara després veurem el que és la crònica del partit, però podríem dir que el C d'Eivissa
una mica ja escarmentat d'aixòs partits de que juguen en bloque bajo el rival, se te clava darrere, tu fas ocasions, no arriben els gols. En aquest cas va ser al revés. Vau mantindre a la seguretat del 0-0 y a matar a la contra y 100% de efectividad. Hombre, evidentemente, si analizas un poco San Jordi en casa y por lo que proponen y por los partidos increíbles que ha hecho Calviá y otros, es que ellos quieren la pelota. Nosotros supimos sufrir esos 10, 15 o 20 minutos, sobre todo 15 minutos, y supimos tener una lectura fantástica, cara de saber cuándo atacarle, dónde atacarle y cómo atacarle. Y al final todo lo que se trabajó durante la semana, que al final yo creo que es lo que la esencia del fútbol, lo que realmente, cuando tú te llegas a los playoffs, tú tienes que tener diferentes cosas o diferentes registros, porque te vas a encontrar con un buen equipo y donde tú vas a tener que hacer más cosas para ganar, y al final yo creo que salió muy bien, y el compromiso del equipo y de los técnicos, para felicitarlos, y muy bien, contento. I sobretot s'arriba ara ja diumenge, Equador d'esta fase, si els resultats acompanyen, vos podeu posar a 4 del tercer. Es otro partido, cuando digo estudiamos al rival, porque lo que propone, por ejemplo, San Jordi, pues diferente a lo que propone, por ejemplo, Playa, ¿no? O lo que propone Formentera. Entonces, bueno, es otro partido. No porque hayamos sacado este resultado contundente significa que es que el Ibiza va a ganar de largo, no. Estamos totalmente equivocados si creemos que vamos a ganar por goleada al Playa, ¿no? Porque debemos de saber que el Playa ha sido campeón también del Grupo B, no tiene un gran entrenador, donde tiene unos grandes jugadores, y así lo han demostrado por los números, y sí que es verdad, pues bueno, no han comenzado tan fuerte como otros equipos, y a partir de ahí, bueno, intentar de trabajar durante la semana para meterle mano donde creemos nosotros que hay que hacerle daño, ¿no? Per al que no l'ha vist, anem a fer ara fer un tas d'eixa crònica del futbol a Tercera Balear amb eixe superderbi entre el Penya Esportiva Sant Jordi i el C d'Eivissa. El superderbi de sa jornada es va resoldre amb una aclaparadora victòria del C d'Eivissa, fonamentada a col de contraatacs en l'últim tram del primer temps. El Sant Jordi va votar al camp amb una gran intensitat davant un reforçat CD en tasques defensives. El signe del partit podria haver estat diferent amb un tir que es va estavellar a sa creueta. Minuts després, els del Quico Serra rebien sa primera punyalada. Cristian Terán obri per Ivan Sales en profunditat i per baix firmava el 0-1. Era el minut 25. Gairebé 180 segons després, contra de Gianluca i penal per mans. Cristian Terán executava amb seguretat i obria el seu compte particular. 4 minuts després, nova contra i segon gol de Terán. Els verdinegres es veien desbordats i abans del descans arribava el quart i el hat-trick del killer Terán. Minut 38 y 0-4. Que muy buen partido de todo el equipo, donde hemos rendido a un gran nivel en un campo muy complicado, y la verdad que nos vamos con muy buen sabor de boca para afrontar estos partidos que nos vienen. A la represa a ritme va baixar amb un CD fent futbol control davant d'un Sant Jordi derrotat. Contreras va desbaratar les comptades ocasions de jordiers i Gianluca Simeone va tancar el partit amb un 0-5 massa dur per l'equip de David Escandell. Lo que están haciendo estos jugadores es salvaje, y hoy han demostrado que quieren el ascenso, y lo han demostrado haciendo este partido. Estamos un paso más cerca de lo que queremos. Lo de hoy es un paso muy importante, pero aún no es definitivo. I a l'altre partit dels play-off d'ascens, el Formentera va patir un inesperat empat al Sant Francesc. S'ha enratxat Constància, es va avançar el marcador a l'equador d'un primer temps amb molt de joc al mig camp. Els de Raúl Pérez buscaren l'empat i aquest va arribar a l'hora de partit. Julen Equiza va llançar magistralment un lliure directe. El Formentera va tractar de capgirar el marcador fins l'últim sospir, però a la fi empat a 1. I en el grup de repesca, el Sant Rafael es va desfer del Collerense en un partit frenètic. L'internacional xipriota Teo va firmar els 2 primers gols en qüestió de 9 minuts i el Collerense va retallar distàncies al 21. L'encontre ens reservava un final d'infart. Els visitants empataren a 2 en el darrer minut i Zurdo feia el definitiu 3-2 en el temps afegit.
Idèntic resultat, però amb derrota del Portmany en la seva visita al Mallorca B. Els de Luque neutralitzaren en 2 ocasions els gols del filial mallorquinista, però caigueren amb un tercer gol a la recta final del partit. Ahí veient les imatges d'aquest derbi, un factor clau és la línia defensiva avançada del Sant Jordi. Bueno, yo creo que antes que enjuiciar hay que felicitar. Sin ninguna duda, creo que en este programa hemos sido muy críticos cuando creo que quizás este CD se lo mereció, y en el momento de un resultado tan contundente como el del sábado pasado, lo primero que hay que hacer para mí es felicitar al club, felicitar al cuerpo técnico, felicitar a Sergio. Y hay cosas que no se pueden debatir con un 0-5. Para mí, con un 0-5. Sí que es verdad que el partido tiene condicionantes diferentes y que después del partido es muy fácil enjuiciar sobre todo muchas cosas, tanto de un equipo como de otros, y es verdad que si lo ves de fuera ves un Sant Jordi que adelantó muchísimo las líneas y un CD que ellos mismos comentan que tenían estudiado el partido y que se replegan para poder hacer daño, y después, pero claro, después hay que tener la efectividad que se tiene y hay muchos condicionantes, pero yo creo que el CD es justo vencedor del partido. A mí el resultado me parece tremendamente excesivo, pero también es verdad que oportunidades de gol el Sant Jordi no tuvo, prácticamente, a excepción del tiro aquel con 0-0, que es un balón que quizás el aire impulsa y que sorprende un poco a Marcos. Pero bueno, yo creo que no hay mejor resultado y mejor manera de enfocar los partidos decisivos, que yo creo que le quedan pocos al CD para que puedan empezar a celebrarlo, es el partido del otro día. Y repito, la contundencia del resultado a mí, por ejemplo, me limita a buscar muchos más adjetivos, porque creo que con un resultado de visitante de 0-5, lo que podamos comentar y que podamos decir está condicionado por este resultado. L'avi, partit d'ambient, bona presència en la grada, públic per fora. Muy bien. Y sobre todo la festa del gol, malauradament per a la Peña Esportiva Sant Jordi. A nivel organización, felicidades a Sant Jordi, a nivel resultado no. Pero como ha dicho Sergio y Mauriño, cuando un equipo gana 0-5 hay que quitarse el sombrero y felicitar, pero claro, yo vi un partido de 0-5 que no me lo creo ni harto vino. Me fui a mi casa con los chihuahuas y la terremotillo y yo digo, es imposible que haya ganado el Ibiza 0-5. Yo no he visto en los años que tengo en el fútbol que un equipo se vaya a 0-4 al vestuario y que el portero local no haya tocado el balón. En los guines futbolísticos tú mira todo lo que quieras mirar, que es imposible. Efectividad, le digo. Efectividad no. Atracamiento de efectividad. Te estoy diciendo que con el 0-0 planteamiento del CD Ibiza cagarrí. Ni estudios, ni gramáticas, ni vídeos, ni charlas. Cagarrí. Porque salió con 5 atrás. Chapó para el entrenador porque gana 0-5. Pero el planteamiento te lo dice el Lavi. Cagarrí. Con 0-5, fíjate, lo estoy diciendo con 0-5. Pero es el fútbol moderno, ahora. Muy bien, 3 centrales y 2 laterales. Pero que cuidado, tú puedes estudiar. En el lateral estaba Serrano y Sales, que tampoco son defensas. El CD Ibiza me quito el sombrero por el resultado. Te vuelvo a repetir que tengo muchos años, he jugado al fútbol, veo mucho fútbol, y es la primera vez en mi vida que yo veo que se va un portero local vestuario perdiendo 0-4 y no toca un balón. Eso no ha existido en los Guinness, que tiren de hemeroteca, de biblioteca o de Falcon Crest, me da igual. Pero ahí está el resultado, que hay que quitarse el sombrero. Ahora, si te digo yo a ti que yo vengo hoy aquí lunes jugando cerca de lo que se jugaba y gana el Sant Jordi 1-0 con el planteamiento que saca el entrenador de este señor, vamos, lo pongo a parir. Pero A, B, C, D. Ahora me toca felicitarlo porque gana 0-5. Pero claro, es que no se enfrentó al Sant Jordi. Se enfrentó a un simulacro del Sant Jordi. A un simulacro del Sant Jordi. Increíble. Yo soy David Escandel
y me pongo unos guantes Pero de quizás boxeo. habrá que preguntarse por qué. Él podría hacer cambios a partir de la millona. Perdona, que también tampoco le voy a dar flores hoy a David Escandel. Digo que si yo soy David Escandel, me pongo los guantes de boxeo y salen con cicatrices en las cejas de los puñetazos que le pego. Porque es increíble, los fallos colectivos, como dice aquí el director deportivo del Bayern Múnich, le damos el caramelo a ellos. Muy bien, lo tenemos estudiado. Ole ahí. Alberto Gallego y Sergio Però és Tortosa que i la plantilla. al ser Divisa, al Però mateix, jo hago al una mateix pregunta. ser Divisa l'hem criticat quan ha fet 2.000 oportunitats i ha fet un gol només. Perdona, Un dia que fa 5 n'hi haurà que lavar-lo també. partidos que yo he dicho que el CD Ibiza ha creado 20 ocasiones y no ha metido ni una. I l'hem criticat. También lo digo. ¿Y qué pasa? ¿Que no se estudiaba arriba con 0-0, 20 ocasiones de gol? Yo le digo a Sergio que si Alberto Gallego estudia al Sant Jordi y sabía cómo le tenía que jugar, y te hago una pregunta, ¿David Escandel no tiene estudiado al CD Ibiza? Una pregunta. Eso se lo tenía preguntado a mí no. Bueno, Yo te tú digo- has dicho, No, no, eso se lo tenía tú has preguntado tú. dicho en la charla que tenía estudiado cómo jugarle al Sant Jordi. ¿Has dicho eso o no? Yo te digo claro, mira, te voy a decir Dime, una cosa. dime. Yo creo que tú estás siendo muy injusto ¿Por qué? porque un día porque no te gusta el equipo, otro día porque... Oye, si estoy felicitando al CD de Ibiza. Un día porque en Collarense no le ganamos, otro día porque fallamos en Oye, Gelaní. perdona. Yo creo que cuando un equipo plantea tú estás diciendo que el entrenador ha sido Cagarrín. No, el planteamiento con 0-0, Cagarrín. No. ¿Por qué? Dime que- di por qué no. No, tú el que lo Yo estás te lo estoy diciendo. justificando. Al final los partidos duran 90 y tantos No, minutos. tú has dicho que Los yo te he partidos escuchado. duran a ti. 90 y tantos minutos. Pero Y- vamos a y ver. tú, para sacar un partido Sí. de este calibre, un derbi, Sí. al final, los jugadores nuestros, por ejemplo, hay muchos jugadores, y no lo voy a descubrir yo, que han jugado este tipo de partidos. Sí. Y dentro de este tipo de partidos, los partidos no se ganan en el minuto 1, ni en el minuto 2, ni en el minuto 3. Los partidos se ganan durante las fases de partido que hay. Y hay diferentes fases en un partido. Sí, en el Y- minuto y la primera 88. Y en la primera fase ellos tuvieron la pelota, pero nosotros sabíamos que ellos, viniendo de jugar como viene y cómo juegan en su casa, con esa tensión competitiva, con esas ganas de tener la pelota, pues nosotros creíamos que ese momento lo tenían que tener ellos, pero después nosotros sabíamos cómo teníamos que meterle mano y a la vista está. Entonces, lo cual quiere decir que el planteamiento y el estudio de los técnicos salió bien, ¿no? y del líder, en este caso de Alberto Gallego, ha salido muy reforzado por todo lo que ha hecho. Pero un y el momento. equipo lleva 20 jornadas sin perder. Perdona, David. No, es que tenéis que llevaros 38. Yo te he escuchado. Y yo no sé si te voy a replicar. 20 jornadas, Te voy a 20 jornadas replicar. sin perder, lo cual Muy quiere decir bien. que algo bueno hemos tenido que hacer. Sí. Tanto como tú ves y sigue la primera división y demás, Sí. los planteamientos, el del Barça al Madrid o el del Madrid al Barça, Sí. es decir, que al final le dan la pelota, no el que más posesión Vale. tiene. Hay momentos Si de ganar hay- el partido. si he dicho- Y en los partidos hay que saber jugar, leer, y nosotros tuvimos una lectura y ahí está el resultado. ¡Y nada culo! más. No, culo no. ¿Cómo que no? efectividad. No, pues es que lo acaba de decir. Pero perdona. Te lo acaba de decir. Una Ahí lectura- está el partido y ahí está el resultado. Pero un momento, si he dicho que me quito el sombrero con Si es que cinco- lo que mira, hay. la gorra del Lavi. Sí, pero te Me- quita me el qui- sombrero, yo te- pero a la vez que si es Cagarrín. Perdona. Que si otro día que no mete. Perdona, que si no otro día tal. Es decir, no te decántate, confundas. decántate, No, te voy a decantar. decántate. Te voy a decantar, porque si algo tengo en mi vida es que voy más de frente que Muriana con un Decántate revólver. si eres de los Te he rojos, dicho- de los verdes, no, de de los los verdes no. blancos, Yo o soy de de la Peña y soy, ojalá suba al CD de Ibiza. Te digo que el planteamiento con 0-0, pañalesdodoti.com. El problema es que el Sant Jordi fue un equipo simulacro de Sant Jordi. Esa, como tú has dicho, nosotros le dimos el caramelo y sabíamos No he cómo dicho, jugarle. no he dicho eso. Bueno, te digo, bueno, o sabíais dicho cómo eso. jugarle. Tú has dicho que sabías cómo jugarle a Sant Jordi. ¿Ha sido eso? Sí. Y el Sant Jordi no supo cómo jugarle. Pregúntale a él, es su entrenador. Pero te No, estoy no, diciendo. a ver, ¿Viste el por resultado? supuesto. ¿Viste A ver, el Ravi, resultado? No. he dicho, ¿Viste el perdón, resultado? No. Por supuesto que no supo cómo No, jugarle ese Pero porque estoy perdió diciendo, 0-5. ahora vengo a lo dicho de los guantes, que si yo soy David Escandel, si soy David Escandel, cuando un equipo gana 0-5, hay que quitarse la gorra, me la vuelvo a quitar otra vez, chapó. Yo te digo que Juan Manolo estaba a mi lado y cuando empieza el partido, te juro por mi hijo que le dije a Manolo, el lunes otra vez exploto, cuando vi el planteamiento del CD de Ibiza. He dicho, pero cuando veo que gana 0-5, pues digo felicidades. Pero si el CD de Ibiza no gana con ese planteamiento, te digo yo a ti que hoy saltan chispas gordas aquí.
Te lo vuelvo a repetir. Ja, però quan ha fet plantejaments més ofensius i no ha arribat el resultat, també l'hem criticat. Que el CD de Ibiza ha visto partidos que ha creado 28 ocasiones de gol y ha metido un gol. El otro día le he dicho ya a Sergio Tortosa que me diga cuántas ocasiones creó el CD de Ibiza en el primer tiempo. 4,5 y metió 0,4. ¿Eso cómo se llama? ¿Efectividad o 1000 por 1000 multiplicado por 1000? Mérito del equipo, David. ¿Y quién está diciendo que...? Mérito de los jugadores, mérito de los entrenadores, mérito del míster que ha estudiado perfectamente al rival, mucho mérito la interpretación del saber llegir los y en los jugadores. Momentos, es decir, al final los jugadores han marcado de cómo se tiene que jugar en estos momentos. Pero si yo te estoy diciendo que el mérito cuando uno gana es colectivamente, empezando por el presidente, director deportivo, entrenador y plantilla. Que con 0,5 teníamos que decir chapó y no hacer ni un comentario. Yo te digo que con 0,0 no me gustó el planteamiento del CD de Ibiza, porque para mí salió con un planteamiento cagarrí. Te lo digo en inglés, you happy, you cagarrí. ¿Qué le llamas tú cagarrí? Que jugó con 5 atrás. Y eso se llama respeto. ¿Con cuánto atacamos? ¿Cómo atacamos? Pero ¿cómo atacamos? Si Farruquito iba con la guitarra, si Farruquito iba cantando el central del Sant Jordi, Diego se ve que ha venido la novia esta semana y estaba saludándola porque a Terán lo saludaba a 12 metros cada vez. ¿O también me estoy equivocando? Ernesto. No lo sé, yo del rival no hablo. Tú no hablas del rival. Yo hablo de mi... Ernesto. Ole Tapo. Pues te felicito que hables de eso. El 0-5 sobren comentaris, no es pot dubtar del partit. Parlaven setmanes darrere. El Sant Jordi ja havia fet el treball, diguem, sense xarxa, i ara arribava l'hora de la veritat, se podia encollir el braç o la cama de més d'algun jugador y es el que igual estén veient. Sí, quizás ha premiado la veteranía también del CD Ibiza, que es lo que decía Sergio. Hay jugadores que han jugado este tipo de partidos, que están acostumbrados y yo creo que no se puede decir nada. Estoy con Toni en todo lo que ha dicho, porque el resultado es contundente y no se puede decir nada. Al final, el CD Ibiza ha llegado al final de temporada pues a tope, que es el mejor momento de la temporada, el que mejor tiene que estar, y yo creo que al final los resultados le están dando la razón tanto al cuerpo técnico como a los jugadores y a todos. Yo te he dicho antes que un portero se va con 0-4 sin tocar un balón, ¿qué has dicho tú? ¿Que eso es? Que yo no lo he visto en mi vida tampoco. Vale, pues buenas tardes. Pero también es la efectividad del equipo. Te'n recorde, Bayern de Múnich 8, Barcelona 2, O sigui, que no està tan lluny i a Ter Stegen li foteren per tots els costats, era el Barça. Vamos a ver una cosa. Aquí hay una cosa que me gustaría comentarla porque entre dos posiciones tan opuestas, yo creo que tiene que haber... No ninguna posición opuesta. No, copón. Que no, ninguna. Ninguna. Un momento. Yo he dicho que felicito al Cedivice, pero si hubiera perdido, digo que el planteamiento fue cagarrí. Y con 0-5 lo sigo manteniendo. Bien. Por los fallos que tuvo el Sant Jordi. Bien, vale. Porque no Sant Jordi, se llama, el sábado se llamó, los Reyes Magos estaban en Sant Jordi. Vale, entonces yo voy a salir por la tangente. Venga, vete por allá. Para equivocarnos de otro lado. Venga, vete para allá. ¿Que el Sant Jordi no estuvo acertado con un resultado como tiene? Por supuesto que sí. ¿Que tiene que mejorar? Sobre todo, yo no creo en futbolistas cuando te meten 5, yo creo en equipo. Y cuando hablo de equipo, hablo de todo el equipo. Desde lo primero de arriba hasta el portero. Si soy David Escandés, cambia a 8. Claro, no es que el problema, te repito, que no es cambiar a 8, es cambiar el sistema de juego. Bueno, pero el sistema, a mí ¿para me da dónde, igual. Yo lo que no puedo ver al Sant Jordi desconcentrado. Es que no me deja. Es que Adrián estaba venut entre el gol. Estaba a 10 metros y el jugador, el Diego con todo mi respeto a Diego, lo estaba marcando a 15 metros. Vale, pues déjame a mí. Pero lo que sí está claro, que igual de la independencia que tú pienses de cómo fue el partido, de cómo estuvo el Sant Jordi, de cómo estuvo el CD, el entrenador y el cuerpo técnico y todo lo que tiene el CD, ¿habrá estudiado los otros partidos que no son solamente el Sant Jordi? Y hay algo... Un momento, déjame terminar. Y hay alguno que no se lo ha estudiado o no le ha salido tan bien. Pero déjame. ¿Has visto en toda la temporada ya Sant Jordi jugar como un tercer de Ibiza? Vamos a ver, pero otra vez. Que no te estoy hablando del Sant Jordi. Que ni estudio ni libreta. Que te estoy hablando que en fútbol es partido a partido, como dice tu amigo Simeone. Yo no tengo. Y sobre todo, al final es la efectividad. Porque si los 3 balones primero que tiene el CD
los manda a Canguersu, Sí. a lo mejor el partido es diferente. Y si el balón que entra, que da el larguero entra, a lo Es mejor con diferente 5 Cagarrini que dices tú, Sí. pues algunos se suben aquí. Claro. Pero eso no pasó. Ya. Pasó que un equipo Pues por eso felicitamos. aprovechó sus oportunidades, ganó 0-5 y se Oye, acabó. otra vez, te lo voy a decir no hay otra vez. más. Si gana 0-5, yo vengo aquí, señores, CD, enhorabuena, pero que te digo ya que lo con he el dicho yo. planteamiento no puedo decir yo que el planteamiento fue Cagarrín. No, tú puedes decir lo que pienses. por ¿No lo supuesto. puedes decir? Por supuesto que sí. Con el equipo que tiene el CD Ibiza, No, juega por con 5 supuesto tíos que atrás. sí. Anda a iros al cine, que hay una película de miedo. Bueno, plantejament Venga, 0-5 i què diguem del plantejament del Formentera, que va empatar a 1 davant del Constancia. Y a mí no me ha dado para llegar a Formentera. El barco Yo me ya, quedé en lo Pero que es ya amunt no i había avall. horarios. Pero sí que el resultado me decepciona. Yo no quiero decir que me preocupe, pero me decepciona. Y me decepciona porque para empezar el resultado llevaba en contra pues la mayoría del partido. Yo creo que las buenas sensaciones que según contabais había dado el Formentera en Camises, pues se tenían que haber visto reflejadas en Formentera con un En San partido Francesc. contra un invitado que veo que va a dar muchísimos problemas. Al final, el Constancia este que se ha metido ahí el último en la guerra, Igual es va el a que ser ma- un el equipo que marca quién al puja y quién final no puja. va a calibrar quién es el que va de un sitio a otro. Me decepciona el resultado, yo no puedo hablar ni mucho menos del partido porque no lo vi, pero el resultado me decepciona en un partido que creo que era importantísimo para ellos, por si acaso algún equipo tropezaba, poderse acercar. Yo no mucho más del partido, te repito, yo creo que el Formentera tiene plantilla yo lo que no entiendo- para el partido Yo lo que no pelearlo. entiendo, un Formentera. És el mateix Formentera que fa una un setmana... Formentera que vimos en Camises, que estudió a Ibiza y le pegó un meneo, porque también el entrenador del Formentera estudió arte de Ibiza. Porque no vea el meneo que le metió. También supongo yo que el entrenador de Ibiza había estudiado al Formentera. Hizo mérito el Pero en el Formentera. descans, Hizo mérito el Formentera. va canviar el partit. ¿Cómo? Hizo mérito el Formentera. Ah, pero lo había estudiado también. I en la segona part va ¿dónde están canviar el las ocasiones de partit. gol? Hizo mérito el Pero mi Formentera. pregunta es, Formentera Sergio tuvo Tortosa, en la primera, ¿dónde en la están primera las parte ocasiones? hizo mérito el Formentera. ¿Dónde están las ocasiones de gol de No hay que quitarle Formentera? mérito al Formentera, porque el Formentera, Pero si te estoy el partido diciendo- que nos hace nosotros pero tú es puedes, espectacular. pero Vamos a ver, para es que terminar, la guerra tú esta puedes- no lleva a ningún lado. vamos por los estudios. Los estudios, tú puedes estudiar a los equipos, pero luego se llama el culo ofensivo de meterla. Porquería de Formentera, el Farruquito en el minuto 44 y medio tiró una vez a puerta en el primer tiempo. O vi yo otro partido. No hubo 3. De Ibiza, sí, la que le no tiraste te tú a acuerdas. tu hija en el calentamiento. No, no te acuerdas. El de Pero Cena. bueno, Una d'Omar de Cap també va pero veure. vamos, te estoy diciendo. de Omar y otra que y yo otra lo que de- quería de decir es Terán. que el Formentera, el Constancia. Però sí, ese dia, en el será- descans, es va canviar el Bueno, muy plantejament bien. i el Y partit en es eso va canviar. felicidades al entrenador porque dijo, hay 3 jugadores dormidos, voy a hacer cambio. En esto ayer, David Escandés creo que se equivoca, que es lo que quiere decir cuando... En el lo minut marque 25 boxeo. tenía que haber fet el Y cambio. ayer, como dice Tony, veo un Formentera que tiene para mí un equipo equilibrado, posicionado bien, y viene y como no le puede ganar, pues bueno, no ganó. Ahora a mí, ¿sabe la alegría que me da? Bueno, que ganar San Rafael, todos queremos lo mejor para San Rafael y rezamos San Rafa porque victoria salvara. y Purmain derrota. Pero lo que más me gustó a mí es que el Purmain, con 8 o 9 chavales que han nacido en el vestuario del Purmain prácticamente, se va ayer a San Babiloni y le pone los chingüis aquí al Mallorca. Con 8 o 9 chavales que han nacido en el vestuario del Purmain y... O Purmain o Purparrín, tin, me da igual. Eso es lo que yo valoro. Però voldrien també que estigués una miqueta més amunt. Es igual, pero los equipos, los niños de Ibiza juegan en el Purmain casi todos. En el C de Ibiza hay 1,5. En el U de Ibiza no hay ninguno. 5, hay 5. Cinco. Bueno, Está 5, pero... Fajardet. 1 y medio no es lo mismo que 5. Está Bueno, pero- Gorka. No. 1 y medio no es lo mismo que ¿Quién 5. estaba de titular domingo? 1 y medio no es lo mismo que 5. ¿Pero quién estaba el domingo de titular? No lo sé, si tú los El conoces. sábado yo dilo sí tú. los conozco. ¿Dónde es quién Dilo había tú. de Ibiza? Dilo ¿Y qué? tú, dilo tú. Que mira, Dilo tú. Gorka vendiendo helado. No, Ortiz Gorka vendiendo estaba sándwich. Gorka estaba ahí. ¿Pero dónde estaba? ¿En el campo? Estaba lesionado. Pues estaba lesionado. Pero bueno, Sergio, pero yo lesionado. te estoy diciendo, A ver, te estoy Por cierto, diciendo, Ortiz se fue lesionado. Tío, tío, Sí, tenía fue molestias. te digo van a dar que el molestias. Purmain, que juegan los chicos de Ibiza, que eso es lo que me gusta a mí, ver los chicos de Ibiza jugando en los equipos, pero claro, cuando el CD dicho que te vuelvo a repetir que si yo le tiro tanto y le exprimo aquí es porque tiene un presupuesto y un equipazo
que no hace sombra ni todo el equipo de Baleares, Sergio Tortosa. Sí, sí. Dime uno, Sí, no, dime uno. Dime tú lo que cobran cada uno, tú lo sabes todo. Sí, mira, Tú lo sabes todo, en el tú lo sabes Yosetén se cobran 2 helados y una hamburguesa por venir a jugar contra el CD. ¿Pero qué me estás contando, y en el Mallorca, por Dios? en el Mallorca cobran 300 euros. Pero me estás 300 apoyando en euros. Mallorca, me estás apoyando en 300. Mallorca. I el Sant Rasi, Toni, Sant Rasi va començar guanyant Por i va cierto, remuntar l'últim a ver segon. si Adrián Montalbán, a ver si el año que viene se viene ya a Ibiza, que ayer metió otro golito. Toni, Hombre, yo creo Rápida. que dentro de los cálculos normales entraba una posible derrota del Purmany en Son Mibiloni contra el Mallorca B. Y lo que creo que sí es una alegría, lo que pasa es que cada día está más apretado esto, porque cuando parece que el resultado o parecía que estaba un poco diferenciado, al final patín. acaba llorando. Pero sí es verdad que tantas semanas que llevamos exigiendo victorias, ya no hablamos desgraciadamente ni de ya no fútbol, valen per a molt, però... ni de nada más, sino exigiendo victorias, pues esta victoria del San Rafael pues le da un poquito de aire en una temporada que ha sufrido y mucho. Anem a veure ara ja la crònica del que va donar de si el Planeta Futbol a segona B. L'Au d'Eivissa va celebrar el títol de campió regalant una victòria al miler d'aficionats que tornaven a la graderia de Can Misses per gaudir amb el futbol de l'equip de Juan Carlos Carcedo. El míster local va introduir canvis i l'aposta li va donar resultats. Just abans de deixar el camp per lesió, Rubén va començar l'acció que va acabar amb l'1-0. Davo es retrobava cara a porta en aprofitar una assistència de Sergio Castel. Era al minut 14. Només arrencar el segon temps, l'Andorra aconseguia l'empat. Els de Can Misses donaren una passa endavant i Davo es pitjava cap a porteria una pilota que Castel havia enviat al pal. Restaven 30 minuts de partit per celebrar un nou triomf i deixar un bon sabor de boca a l'afició. Yo creo que hay que saber adaptarse a las circunstancias. Hoy también, después del empate a 1, el equipo sabe venirse arriba, sabe dominar el tercer juego, sabe ponerse por delante del marcador y creo que el equipo está cogiendo el timing que necesitamos para llegar a los playoffs en las mejores condiciones. I a Santa Eulària, la penya esportiva va encadenar la seva tercera victòria en la segona fase en un partit en el que els de Casany tingueren que remuntar el gol de Xumetra des del punt de penal. L'àrbit va assenyalar els 11 metres amb una acció que va ser fora de l'àrea. En la segona part, la penya va intensificar les arribades, però l'Olot resistia. Cristeto va estar a punt de fer l'empat de lliure directe i minuts després emergia una vegada més la figura de Pau Pomar. El central feia l'empat amb una xilena que es va fabricar dins l'àrea. Los centros en los reducidos es una cosa que intento hacer mucho y siempre tener mucho cachondeo, pero mira, al final lo que hacen los entrenos da la casualidad que sale en el partido. Ja no se'n recorda, fa un parell d'anys aquí tercera va fer molt parescut i mira, ha tornat a sortir. Els de Casany volien més i en el tram final va arribar un nou penal. Aarón va prendre la responsabilitat i va fer el 2-1 que tancava el partit. Los jugadores están mentalizados después de un par de semanas, un poco al no poder jugar el partido español, pues con ganas ya de llegar y sabiendo que en casa nosotros aquí tenemos que ganar sí o sí para no tener que sufrir como nos ha pasado en la primera ronda. La penya té a tocar la permanència. Ernesto, ahir veiem l'UD, campió ja, està a 180 de pujar a segona, partit, canvis, canvi en la portería y res, Sí. suma y sigue. Pienso que es el momento Fundamental recuperar a Davo. Sí, pero el momento de hacer pruebas es ahora, que te quedan todavía 2 jornadas más para acabar y llegar al 100%. Tampoco hay que descartar al resto de los jugadores titulares para que sigan jugando y cogiendo más minutos, no darles descanso, pues como se le está dando, por ejemplo, a Javier Pérez, que últimamente ha jugado muy poco. En molestias. Está un poco tocado, pero vamos, yo sigo diciendo, que lo hablaba con el Lavi, que no entiendo lo de Mateo, que esté jugando Ekain de medio centro y Mateo no le den la oportunidad cuando ha sido el mejor jugador de la pretemporada casi. No sé, bueno, la UD sigue, como decía el Lavi también, que le entra todo, le pega un balón en el palo, le cae el balón a Davo para que lo meta y a seguir esta racha triunfal que dentro de 3 semanitas ya toca el playoff y viene lo bueno ya. Toni Torres, què diguem de la penya, eixa remontada? Raúl diu que encara no, que partido a partido, però ja està per coeficient i per punts pràcticament salvats. La Peña ayer es otro partido realmente para enjuiciarlo, porque es un partido muy trabado que prácticamente en los primeros 45 minutos ninguno se atreve ni a tirar a portería.
Es decir, con un disparo, creo que fue de Xumetra, que sacó la mano, y otro que se acercó a la Peña, nada. Y bueno, en la segunda parte viene una jugada nefasta que la verdad es que es muy justa. Yo te lo digo porque la vi en un monitor y tuve que verle varias veces para saber que la falta es fuera. Es fuera, pero muy justa en la línea. Pero es que además a partir de ahí viene pues la jugada del partido, una peinada de Andreu. Y es que en el momento que el momento que el balón sale del córner, Pau Pomar ya sabe lo que va a hacer. Y después de peinar a Andreu, solo hay que mirar la imagen, es decir, es un gol que cualquiera lo firmaría. Si eso lo hubiese metido, como dicen siempre, cualquiera de estos mediáticos, lo sacarían en 32.000. Porque son movimientos de nou. Es un movimiento que él con el controla, con el pecho se la sitúa y él ya sabe que va a hacer la chilena. Y a partir de ahí, pues una jugada sin trascendencia, que la pelota va a Blázquez, al que jugó de lateral derecho, y hace una sesión ahí que no va ni al portero y que la recupera Gilbert, y ahí lo que hace es provocar un penalti que es muy claro además. Yo creo que es el mejor premio para la Peña. La Peña tenía, para mí, yo pensaba y todo el mundo opinaba de que el grupo catalán, que es el grupo catalán, nadie le ha ganado a la Peña en el grupo catalán. Y tiene que ir el jueves a Español B, a la Ciudad Deportiva del Español B, y con independencia de lo que haga el domingo con el Prat, como sea capaz de sacar puntos, a lo mejor el domingo hasta el Lavi se puede tomar alguna copita de cava. No, ya me la tomo. Entonces, felicitar a la Peña por el resultado. Tampoco me pareció que fuera el mejor partido de la historia, pero el resultado es brutal. Ganó. El Ibiza, bien, yo creo que el Ibiza cambió por circunstancias, cambió porque estando Manu Molina sin Sibo, que estaba sancionado, y con Javi Pérez, que sale tocado, que solo le dio unos minutos para coger un poquito de ritmo, probó con Ecaín cerquita de Manu y con Javi Lara más por dentro y Javi Vázquez por fuera. Y después al final yo creo que tiene una lectura muy negativa el partido que es la lesión de Rubén González, un jugador para mí absolutamente excepcional, imprescindible en este equipo, que vamos a ver cómo es muy hermético el tema ese de saber las lesiones que tiene el Ibiza y alguna cosa más. Pero bueno, los problemas en el pubis ya sabemos que a veces no son tan fáciles de cortar. Y después muy bien Dago, que recupere el olfato, que muchas veces hemos hablado que tiene ocasiones y no las hace. Y en el primer grupo, por ejemplo, es el que viene a buscarla a la salida de balón de Rubén para que Castel la siga y al final la mete él. La Peña, 3 de 3. Yo felicidades a Lude Ibiza, que siga así, metiéndolas todas y ganando. Está de cara, tiene el santo de cara. Y mi Peña, una vez más. Ayer disfruté. La UD tiene el santo de cara, no te culo. Sí. No, ¿cómo? El UD tiene el santo de cara, equipazo y culo. Sí, tiene todo. Y dinero. Lo tiene todo. Mi Peña ayer tenía corazón. Había en la grada sufrimiento. La madre musona con 3 marcapasos. Y voy a decir una cosa. Buen ambiente en la grada. ¿Cómo cuidaste, director deportivo, cómo cuidaste a Pau Pomar? Está como un niño de 20 años. Lo quiero felicitar porque de los 5 grupos de segunda B es el jugador que más minutos ha jugado de España. Y ayer mete un gol, ni doblaje, ni peinamiento. Ese gol lo mete porque es un jugador que está con los 5 sentidos en el campo y sabiendo que tenía que meter. Otro futbolista no mete ese gol. Para meter este gol hay que tener 6 sentidos. Ya, 5 no vale. Por lo tanto, Pau Pomar, felicidades a Tommy Peña. Y por cierto, que el año que viene hay un derbi CD Ibiza Peña. Y veáis con la Peña, que lo sepan. No, hombre, yo no Sergio, replega Juan. No tengo ninguna duda. Ahora, como sea CD Baleares, yo iré con el UDE. Y el CD, veáis con el CD contra Baleares. No tengo ninguna duda que tú eres blanco. Si no, pero que iré por mi hijo cuando enfrenté equipos de fuera. Lo único que de vez en cuando que sea un poco justo con el CD. Bueno, vale. Un poquito. Enfócame. Venga, te pido perdón. Venga, soy injusto. Un poquito, un poquito. Solo un poquito. Venga, ¿por qué soy injusto? Yo la exigencia, nosotros estamos para que nos exijáis. Pero si es que tengo que exigiros. No, pero si nosotros... Porque vayan un DLV. La ignorancia es mucho peor, ¿eh? No, los jugadores los que estamos ahí no queremos saber más que nadie. Simplemente
lo que pedimos es respeto y nosotros vamos a trabajar. Que no estamos respetando. Nosotros vamos a trabajar, ¿no? De vez en cuando un poco de cariño, poco de cariño. Sí, si te parece que tengo cariño a tu entrado cobrando 250 euros que cobra. Anda, vete al cine. Ernesto. Venga, Sergio, por Dios. Otra cosa que sabe mal. Yo le tengo respeto y si sube le pido lo mejor del mundo. ¿Pero qué tiene que ver el entrenador? No, ¿qué respeto? Pues yo respeto a todo el mundo. Lavi, estén fuera de temps. Ernesto. Pues ya está. Si te parece le hago la ola. 12-6 i el Gacifre, que ja podem dir que la permanència vosaltres ja la teniu signada. A un puntito lo tenemos. Ni partit a partit ni... Sí, no, el partido... Bueno, queda un puntito. ¡Vamos, Gacifre! Estamos ahí ya y un partidito más y ahora viajamos a Segor esta semana. Y aunque perdamos, yo creo que ya... Si salen los resultados... No n'hi ha que perdre, si portem ja 4-4 no... Pero bueno, el objetivo es ganar todos los partidos que nos quedan hasta el final, que para eso estamos ahora trabajando y para ir preparando la temporada que viene ya. Molt bé. Cuanto antes. Molt bé. Ernesto, moltes gràcies. Gràcies a Lavi, moltes gràcies. Bona nit. Toni Torres, moltes gràcies. Bona a nit. Vicente de Gacifre, que voy a ir. No sé cuándo, pero iré. Y yo también. Díselo a Juanito Ortega, cumplió años, ¿eh? Sí, hoy. Gràcies. Diumenge? Diumenge a las 12. Contra el Players. Estudio arribar, Partit important. Guárdame d'entrada, Fins així. Nuestra obligación. Fins així el nostre temps de futbol. No te la voy a regalar. En uns minuts tornem protagonisme per al pàdel. En uns minuts. Hola, bona nit. Ahir veiem, com dèiem, protagonista, obrim finestra poliesportiva i era protagonisme per al món del pàdel, amb eixa pinya victoriosa de fa una setmana del Club Ibiza Pàdel Indoor. Esta nit ens acompanyen algunes de les protagonistes. Contem amb la presència de Júlia Beltrán. Molt bona nit i benvinguda. Bona nit. Bona nit. Enhorabona. Pilar Escandell, bona nit. Benvinguda i enhorabona. Moltes gràcies. Després parlarem d'aquest títol i d'aquest ascens. Carla Tur, bona nit i benvinguda i enhorabona. Moltes gràcies. Ahir veiem les imatges de fa una setmana. Júlia, Pilar, Carla. Anàveu en principi, dèieu que anàveu a veure, a la permanència, dissabte, 2 rondes, les planteu en el diumenge, amb l'ascens ja aconseguit i, a més, títol. Sí, així és. A veure, és veritat que nosaltres sabíem que duíem un equip molt competitiu, veníem de pujar a tercera, duíem un parell d'anys guanyant bastant de títols, jugant bastant de campionats, ho estàvem fent molt bé, però en cap moment ens imaginàvem poder arribar a ser campiones. L'objectiu era la permanència, perquè acabàvem de pujar, i és veritat que estàvem jugant molt bé, es va donar la situació, vam començar a guanyar eliminatòries i va arribar un punt que vam ascendre, i ja que estàvem allà a la final vam pensar, i per què no guanyes títol, i així va ser. Júlia, Carla, perquè a més és un campionat que es juga concentrat, és una fase final en un cap de setmana y n'hi ha que anar a full. Sí, bueno, la verdad es que vamos con todo, ¿no? Nosotros, yo en mi caso vine de Madrid a Sevilla para juntarnos allí todas y bueno, pues sí, es un fin de semana dedicado por y para el pádel. Es así, por supuesto, pues las cervecitas de después y a pasar un buen rato, sobre todo. Pero sí, se va por y para el pádel, así es. Carla, perquè com diu ella, com diu Júlia, sou més que res una família, una pinya, ella s'incorpora des de Madrid, no? Sí, bueno... I és un dissabte per a fer partides, no? Sí, però bueno, al final som una pinya, hem creat un molt bon ambient des de fa un parell d'anys i bueno, entre tots l'equip fa que encara sigui millor el cap de setmana. Ja ens desplaçam bastanta gent des d'aquí, des d'Eivissa, i bueno, juntar-nos amb ella i amb altra gent que també venia d'Extremadura o de Catalunya també que venien a jugar fa que el cap de setmana sigui encara millor i a més si el guanyam.
I en el cas previ, com vos ajunteu? Per Zoom, per telèfon, parleu entre setmana? Bueno, part de vosaltres entreneu tots al club de camp, no? Sí que és cert que ens juntem molt poc per entrenar juntes, perquè al final nosaltres no som professionals, encara que tota la gent que està a primera divisió tothom sol ser professional, que és una de les coses extraordinàries nostres, i és que cada una no ens dedicam a pàdel, ens dedicam a les nostres feines, entonces no podem quedar per entrenar i per juntar-nos. És veritat que na Júlia està a Madrid amb una molt bona feina, la Sara sí que és l'única de l'equip que es dedica que és entrenadora al pàdel, però totes tenim la nostra empresa o treballem. Entonces se fa molt difícil, cada una entrena per la seva part i després ens juntam i intentem fer-ho el millor possible, però és veritat que no hi ha uns entrenos previs i cada una és responsable del seu àmbit i de la seva zona particular i després ja ens ajuntam com a equip i ens coneixem des que som petitetes, som totes extenistes i al final això es nota. Perquè com tu dius, no sou professionals, heu arribat a primera i a més, la majoria no porteu molts d'anys en el que és el pàdel, sinó que veniu totes del tenis i en el teu cas molts anys portes en el pàdel. No, jo el pàdel duc jugant 4 anys. 4 anys, jo venia del tenis playa, del tenis, i jo duc 4 anys. La Carla crec que du 2-3 anys. I na Júlia, sí, és veritat que no duim massa temps jugant a pàdel, però bueno, yo lo extrapolo un poco como la Copa del Rey, ¿no? Que de repente se mete el Alcoyano ahí en primera, ¿no? El Alcorconazo. Desde que nosaltres hem fet una mica el mateix, ¿no? De repente, oye, Ibiza, y estábamos una mica amb la coña de Ibiza existe, ¿no? Que parece que Ibiza todos son discotecas y tal. Ni a pàdel. I claro, ja no pàdel, deporte, no? I ara pres que la UD també està tirant i, bueno, al final Ibiza existeix i no només amb l'àmbit de festa, sinó també en l'àmbit cultural i nosaltres estem molt orgulloses de donar el nostre petit granito d'arena en què Ibiza se vea. I en el cas dels rivals que vau tindre, eren més o menys igual que vosaltres o una mica més professionals? Bueno, yo creo que eran bastante como nosotros. La verdad es que habría que ver caso por caso, pero no me dio la sensación de que hubiera nadie ultra profesional. Es verdad que al final el pádel es un deporte que dedicarse a él es muy complicado y creo que la gente se toma más como un ocio y ir a disfrutar, que al menos es nuestro caso. I en el cas del campionat en concret, vos feia falta tindre alguna carta o era per eliminatòries o era de l'any passat? Clar, bueno, jo sempre dic que per mi és un dels campionats que més il·lusió m'ha fet, perquè realment és molt complicat, vull dir, perquè no és un campionat que tu entres de primeres, vull dir, vens d'una fase regional, vull dir, per arribar a primera tenen que passar 3 o 4 anys, perquè comences amb una regional, guanyant la regional, quan guanyes la regional te'n vas a tercera divisió, quan estàs a tercera divisió tens que pujar a segona, quan puges a segona tens que pujar a primera, entonces vull dir, al final és una... I això li afegeixes el Covid. I això li afegeixes el Covid, sí, que ja han passat, no van poder jugar, entonces vull dir, realment és molt complicat, no? I com deia na Júlia, és veritat que a segona divisió no es veu tant de professional, però bueno, ja n'hi ha que li paguen diners per jugar, no? Entonces nosaltres dèiem, ostres, hem pujat un equip a primera sense tenir que pagar ningú per jugar, que és el que normalment fan els clubs, no? ¿no? Y compañía. Sí. Contra elles. Sí, contra elles. I això serà l'any que ve? En març. En març. Un campionat semblant a este, però en primera, en la crem de la crem. De divendres a diumenge i amb 8 equips que també han fet el mateix que nosaltres i ara estan allí. I n'hi ha mercat en el món del pàdel? Vos poden telefonar d'un altre equip? Sí, que n'hi ha. Bueno, mos han cridat a... Bueno, jo no, però sí que criden i... Sí, és veritat que jo personalment m'han cridat, però perquè al final estem al World Padel Tour, jugant a circuit i mos coneixen una miqueta més, no? I jo al final he dit que no, que jo jugo perquè estan elles, som un grup d'amics, mos han criat a Ibiza Padel Indoor i vull dir, jo per diners ja tinc la meva pròpia feina i és veritat que de moment no sé què... Per diversió. Sí, bueno, i per estar juntes i perquè ens duim molt bé. I un cap de setmana a l'any. Anem a Sevilla. Sí, quan a Sevilla, sí. I al final jo crec que això es nota fora de pista. Jo l'altre dia en una entrevista ho deia, que al final és gràcies a totes, perquè som un equip de 14, però sí que és cert que na Júlia i na Bea van jugar a les semifinals per ascendir a primera, havien guanyat 2-1 i elles anaven perdent el tercer set, o sigui, ens quedaven dos eliminatòries en joc, una l'estaven perdent i l'altra l'estava jugant la Bea i la Júlia. Perquè eren partits simultanis. Claro, són simultanis. Entonces, clar, nosaltres havíem acabat, la Carla i jo havíem guanyat, havíem perdut un, anaven 2-1 i tenien que guanyar un partit, no?
i la Bea i la Júlia anaven perdent 4-0 tercer set. Entonces, clar, són moments que dius, ostres, esto ya está acabado, pero claro, de repente... Estamos fuera, vaya. Sí, ya está, y això no passa res, nos quedamos en segunda, que nuestro objetivo, estamos contentos, però clar, de repente les miràvem i venga un joc, i venga un altre, i comença a remuntar. Mira, jo ja, veus, me pones més a punta, ja s'ho he de pensar. I de repente van guanyar, però jo crec que en aquella pista no només estaven elles, estàvem... Tot l'equip, com veiem ahir en la pinya final. Tots juntes, sí, i jo crec que això al final, els punts decisius, el moment de nerviosisme, jo crec que és el que dona el plus de guanyar una eliminatòria com aquesta. Perquè el pàdel, ahir feu la pinya de la família del Club de Pàdel Eivissa Indoor, però també podeu jugar, diguem, en qüestions individuals. Tu, el pròxim cita que tens és... Jo soc veterana, soy la Campionat d'Espanya. Soy la más vieja del equipo. Jo bebé, diguem. No, sí, bueno, siempre va a ser así. Va a ser la más vieja. Es una pena. A no ser que se os pare el tiempo. Però sí, jo me'n vaig a jugar al Campionat d'Espanya de veteranes en selecció autonòmica de Balears, que és més 35 anys. I ja han passat, van quedar quintes d'Espanya i, bueno, a veure enguany què tal. Júlia? Tu no tens res en la gent, tu a Madrid a treballar. Sí, así es. I Carla? Bueno, jo amb na Pilar, llavors a finals de mes tenim el World Padel Tour, que nosaltres juguem al circuit professional, i m'ho anem a Santander ara a finals de maig, el dia 24, crec. Que vau ser la parella revelació, no? De pre-Covid. La parella pre-Covid. Que vau sorprendre a tot el món allà. Va ser algo... Van dir, hòstia, d'Eivissa i... No s'esperava el que vàrem fer. Va ser un torneig que ens va sortir redondo, sabes, el torneo mágico, i superbé, la veritat. Vàrem anar allí amb l'expectativa de veure ver lo que hay, y ver lo que hay se convirtió en ir ganando, y hasta que vam arribar a octavos de final, sí, sí. I enguany podem somiar en passar aquesta barrera dels vuitens? Venim de Madrid, hem fet aquest primer torneig de la temporada i vàrem perdre primera de quadra. Vam passar a prèvia, i a primera de quadra ja nos tocó una pareja fuerte, però bueno, a ver este año qué tal se nos da. Sí, la veritat que el resultat que vam fer l'any passat, amb el Wilcar que ens van donar, va ser una sorpresa. Tampoc jo crec que no estaven tan preparades ni físicament ni tècnicament, no? Va ser una mica la il·lusió, les ganes, i el que deien que na Carla i jo potser no... Lo que vinga. Potser no sabem massa de pàdel, però ens ficam més una pista i si fa falta mossegar les cames, no? Per guanyar un punt, i és així, no? Bueno, jo potser més que jo tenc... Però és que tinc una mica de mas de mala llet jugant, no? Però sí que és cert que el mes, no sé què farem aquesta temporada, però el mes estem entrenant una miqueta més, estem fent físic, estem millors els dos, estem jugant millor que ja han passat, entonces també és veritat que depèn una mica sorteig que et toqui, i hem fet un torneo, és veritat, és primer, i m'ho ha anat superbé, per damunt d'expectatives, i hem arribat a quadre final, que ja és col·locar-se entre les 28 millors parelles del món. El nostre objectiu és començar des de prèvia i és fer prèvies, última de prèvies, i si mos sona la flauta, pues bienvenido sea, però bueno, millor que ja han passat estem, no sé si farem el mateix resultat. Heu notat més ambient de pàdel des de l'any passat? En el club de campo? No, el pàdel és un boom, cada vegada més. El pàdel està pegant un boom increïble, s'està equiparant en su futbol. És veritat que hi ha moltíssima afició, molts sponsors cada volta darrere, Deslas, Estrella d'Am, el Marca cada volta treu més el deport, vull dir, és un deport que està totalment en auge, cohete. Pues res, moltes gràcies. Enhorabona. Gràcies. I a seguir escalant en l'escalafó, cadascuna en el seu... Moltes gràcies. Tu de moment, a veure si guanyes ahir el Campionat d'Espanya. Bueno, guanyar a vegades les seleccions no, depèn una mica de molta gent, no? Però ho tenim difícil, però l'objectiu a vegades te'l poses un i en fas un altre, no? I si no funciona, no passa res, ja en qui ve. Veurem. Carla, enhorabona, moltes gràcies. Bona nit. Júlia, Pilar, moltes gràcies. I fins una altra, i a veure si veniu medalla, copa o el que siga. I contarem l'any que ve la permanència. Estem aquí. Veurem imatges d'una altra pilla, segur. Perfecte. Fins així el nostre temps d'avui. Dilluns que ve, més Deportev.